En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estamos en la última charla y en esta charla pues nos toca hablar de la resurrección, porque lo que celebramos, de hecho ya en muchos países del hemisferio norte ya es Pascua, y aquí en el hemisferio sur, porque anochece después, todavía, ¿no? Como comentaba en la mañana, en algunos lugares prefieren hacerlo en la madrugada del domingo. Por eso el sábado en algunas parroquias, en algunas comunidades, no hay nada, está cerrado. Pero muchos optamos por adelantar la vigilia para la noche del sábado, que ya no es sábado, sino es el domingo de resurrección. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ahora, de la resurrección. De repente alguno habrá sentido la curiosidad de saber qué hace un teólogo. ¿Saben qué hace un teólogo? El teólogo es el que se dedica a hacer teología, y que no estaría fácil, ¿no? Alguno podría pensar, bueno, se junta 4 cosas y ya está. No, pues intentaré hacer un poquito de la teología de la resurrección, pero que obviamente he estudiado teología, ¿no? Pero no me considero un teólogo de primera, no lo soy. Y segundo, que las palabras humanas siempre quedarán cortas para hablar de la resurrección. De hecho, si ustedes me preguntan, Padre, ¿y dónde encontramos algo que nos acerque a la resurrección? Pues San Pablo ha intentado. ¿Y por qué digo ha intentado? Porque no lo ha podido describir tal cual. De hecho, en la primera carta a los Corintios, ahí está el relato más antiguo de cómo sería la resurrección. La primera carta a los Corintios fue escrita 20 años después de la muerte de Cristo. Entonces, nosotros podemos ver 20 años es un montón de tiempo, sí, pero estamos en otra época en donde la información no se transmitía tan rápido. Entonces, 20 años para ellos era un tiempo prudencial como para transmitir información, sabiendo, en segundo lugar, que Pablo no conoció a Jesús. O sea, eso hay que tenerlo también claro. San Pablo no conoció a Jesús, no estuvo en el grupo de los 12. De hecho, San Pablo en un primer momento era perseguidor de cristianos. Y cuando uno ve, por ejemplo, el martirio de Esteban, dice que Saulo aprobaba esa matanza. Entonces Pablo en un primer momento no era cristiano, era un judío bastante fiel, además tenía ciudadanía romana, era un hombre muy inteligente, muy capaz, pero sobre todo era un judío fiel. Entonces en el tiempo, él va camino a Damasco y ahí se encuentra con Jesús. Claro, Jesús ya ha ascendido al cielo, pero de un modo excepcional se le aparece a Pablo. Pablo escucha la voz del Señor
y se queda ciego y le dice: ¿quién eres? Y la voz le responde: Jesús, al que tú persigues. Y en ese momento le dice que vaya, busque un cristiano, lo iba a preparar y le iba a pasar la ceguera. Y desde ahí empezó la conversión de San Pablo. Por eso Pablo, cuando habla de ese cambio que produce en su vida el Señor, él dice: se apareció a este, se apareció al otro, se apareció a tal, a cual, y finalmente se me apareció a mí como un aborto. O sea, Pablo no conoció al Cristo que conoció Pedro, al Cristo que conoció Juan, al Pedro que conoció Santiago y los demás, ¿no? Judas Iscariote. ¿Por qué digo esto? Porque los primeros cristianos iban transmitiendo la fe oralmente y a Pablo le llegó la información de que Cristo había resucitado. Entonces, con toda su ciencia, con toda su sabiduría, con todo lo que él sabía, intenta describir el relato más antiguo de cómo podría ser la resurrección. Si nos da el tiempo, de repente podemos hablar de eso. Pero las palabras humanas siempre serán pocas y serán cortas para hablar de la resurrección. Para entender el paso de Jesús de este mundo al Padre, que es su Pascua, tenemos que entender qué cosa entendían los judíos por Pascua. Es verdad que esto podríamos describirlo el Jueves Santo, sí, pero creo que hay que entender qué cosa es lo que ellos entendían por Pascua. Primero, para entender qué cosa es la Pascua, hay que entender que los judíos tenían 7 fiestas principales. Y de esas 7, tenían 3 que eran las más importantes: la Pesaj, la Pascua, el Shavuot, que es Pentecostés en griego, y el Sukkot, que es la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos. De hecho, la Pascua y Pentecostés están muy juntas. Para nosotros nos suena algo conocido porque nosotros celebramos Pascua y celebramos Pentecostés, pero no como lo hacen los judíos. Nosotros hemos asumido, o mejor dicho, se han dado acontecimientos importantes en esos días del calendario judío, pero nosotros no celebramos la Pascua como la celebran los judíos, ni Pentecostés como lo celebran los judíos. De hecho, Pentecostés es interesante porque para los judíos es el aniversario de la entrega de los mandamientos, pero nosotros no celebramos el aniversario de la entrega de los mandamientos. ¿Qué celebramos en Pentecostés? El don del Espíritu Santo. Una fiesta que le puede gustar a muchos es la fiesta del Purim. Y alguien dirá: ¿qué es la fiesta del Purim? Es una fiesta donde dice que tienen que tomar mucho vino. De hecho, algunos judíos fanáticos toman, pero hasta decir basta, ¿no? Que es la última fiesta del año judío, ¿no? Pero las principales son esas: la Pesaj, el Shavuot y el Sukkot. La fiesta de la Pascua era una fiesta en donde en un primer momento se recordaba el paso del Señor. De hecho, Pesaj viene del verbo cojear o saltar. ¿Y qué cosa quiere decir eso? Quería recordar ese paso que hacía el Señor venciendo a los enemigos del pueblo elegido. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, sobre todo en algunas partes del Pentateuco, van a ver de que muy pronto aparecían los enemigos del pueblo elegido. Entonces Dios les daba indicaciones, ellos tenían que seguirlas. Por ejemplo, ¿no?
No, mejor no me adelanto porque les tendré que hablar del Éxodo. Entonces Dios decía qué tenía que hacer, entonces Dios iba acabando con los enemigos del pueblo judío, entonces saltaba. Dios reconocía la señal y saltaba. Entonces el Señor salta para indicar que no los ha herido, que los ha liberado y los ha salvado. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en el capítulo 22 del Éxodo. Ahí más o menos se describe esta figura. Entonces la Pascua, en un primer momento, es el acontecimiento del Dios que pasa. Es interesante. Hay un segundo sentido de la Pascua, que es el que todos conocemos. Es el paso del pueblo elegido de Egipto, donde era esclavo, a la tierra prometida. Era eso. Entonces, los judíos celebraban el éxodo del pueblo elegido que vivía esclavo a la tierra prometida. Los cristianos, ¿qué cosa celebramos? El éxodo de Jesucristo de este mundo al Padre. Es lo que nosotros celebramos. Cada 14 de Nisan, el judío participa en la Pascua. Pero para el judío, como para el cristiano, porque nosotros hemos asumido eso como herencia, no es como quien evoca un suceso del pasado. Hay una palabra en hebreo que más o menos quiere hacernos entender de qué se trata. Es el zicarón, que en español se dice memorial. ¿Y qué cosa es eso? Es que determinados acontecimientos de la historia de la salvación no han quedado absorbidos en el pasado, sino que nos hacen entrar en el mismo acontecimiento. Entonces, los judíos hacían memorial de la Pascua, es decir, el que vivía en el calendario, ¿no? El que participaba, vivía la Pascua, no lo hacía como quien estaba en el pasado, sino como quien está en el mismo acontecimiento. Hacía memorial. Esa palabrita ha pasado a nosotros en la liturgia. Esta noche nosotros haremos memorial de la Pascua de Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a estar en algo que ni siquiera ni Juan, ni Pedro, ni la Magdalena han contemplado. Nosotros aquí veremos la resurrección. Por eso nosotros somos privilegiados. La Magdalena estuvo haciendo la guardia en la puerta de la cueva donde habían enterrado al Señor. Juan llegó primero, pero no entró, lo dejó entrar primero a Pedro, y luego entra Juan, pero ahí no lo vieron. En cambio nosotros, gracias a la acción litúrgica, vamos a contemplar la resurrección del Señor. Obviamente, bajo el velo de los signos, ¿no? Nosotros no vamos a ver cómo sale una luz del cuerpo y cómo Jesús dobla la sábana, no. Pero sí vamos a ver cómo Cristo resucita ante nosotros. Y aquí una pregunta que me puede hacer alguno, ¿no? Padre, ¿y en qué momento de la vigilia pascual resucita? La respuesta es en toda. Cristo aparece como la luz en el lucernario. Cristo nos habla en su palabra. Acuérdense que en la mañana decíamos que Cristo está presente en la palabra. Cristo se va a hacer presente, aquí sobre todo, cuando se le den los sacramentos a los catecúmenos. Cristo, sin duda alguna, va a estar presente cuando se celebre la Eucaristía. Entonces, a lo largo de toda la celebración, vamos a presenciar, a contemplar la resurrección.
Lo digo porque de repente alguno puede haberse quedado que en el canto de gloria resucita Cristo. No. Es a lo largo de toda la celebración. Entonces, volviendo a nuestros amigos los judíos cada 14 de Nisan vivían la Pascua. Y era así. Es más, muchos tenían que peregrinar a Jerusalén. Por eso Jesús, con su grupo, fue a Jerusalén. ¿Qué hacían en esa noche? Pues había una cena, una gran cena. Hace unos días estaba en un encuentro de religiones y justo habló el judío, ¿no? Y contaba lo rico que comen ellos en la noche de Pascua, ¿no? Es una maravilla. Entonces comen bastante. Previamente tenían una purificación, se bañaban. Luego tenían que eliminar la levadura. De hecho, miraba en un video hace unos días y dice que actualmente los judíos no usan la vajilla que usan cotidianamente por si por ahí ha quedado algo de levadura, para que vean cómo siguen cuidando todos esos detalles de pureza, ¿no? Y aquí, permítanme un paréntesis cultural, ¿no? Es posible que Jesús, cuando celebró la última cena, la primera misa, la institución de la Eucaristía, Jesús no usó la vajilla cotidiana. Los judíos tienen una vajilla especial para la noche de la Pascua, una vajilla adornada, solemne. No es como ha presentado alguna película por ahí, ¿no?, que usa cualquier cosa de arcilla, de madera. No. Y quien conoce lo que es el Santo Grial verá que es una copa bastante solemne, ¿no? Entonces, tenían una vajilla especial para la Pascua, ¿no? Entonces, ya todo esto, ya cuando han empezado el ritual de la Pascua, un niño o el menor del grupo preguntaba: ¿qué es lo que están haciendo? Y la respuesta del padre de familia o de la cabeza del grupo era responder con una frase del Éxodo 12, que explica que están en la noche de la Pascua. Luego hay cantos, hay mucho vino y hay pan. En realidad, como les decía, esto también lo podría haber explicado el jueves, ¿no? De hecho, alguna alusión he hecho, ¿no? Lo de las copas, cómo se iba repartiendo. Ya tiene su propio ritual, ¿no? Entonces, Cristo cuando muere cuando se sacrifican los animales para la Pascua. Y no se olviden que aceleraron su muerte justamente a los dos ladrones, les cortaron los pies para matarlos, ¿no? En cambio, Cristo, como ya había muerto, llegaron algunos, los descolgaron, se lo llevaron y lo sepultaron para que puedan celebrar la Pascua. Entonces, y no quedar impuros, ¿no? Porque recuerden que para los judíos agarrar sangre era causa de impureza. Nosotros los cristianos entendemos la Pascua en otro sentido. Y por eso estén atentos hoy a lo que vamos a leer. En la epístola, que es la penúltima lectura de la vigilia pascual, dice: si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios.
Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a celebrar. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a contemplar cómo Cristo vence a la muerte y nosotros vencedores con Él. Porque algo, de repente también vuelvo a insistir con esto más adelante, pero lo digo ahora. Nosotros, de alguna forma, ya hemos resucitado. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? En el bautismo. Nosotros ya hemos resucitado. Por eso, con propiedad, podemos decir feliz Pascua, porque hemos pasado también nuestra Pascua. Es por eso. El bautismo ya pone en nosotros una semilla de resurrección. Entonces, ahora lo que yo les quiero comentar para entender esta Pascua cristiana son algunas razones de índole teológico. Primero, la muerte de Jesús es destruida por la vida divina. ¿Qué significa destruir? Que algo que estaba de una forma, ahora ya no está de esa forma. Por ejemplo, imagínense que tengo un papel aquí, ¿no? Tengo un papel aquí. Yo ahorita lo quemo. Después de quemado, ¿qué queda? Ceniza. ¿Yo puedo decir que la ceniza es papel? No. No. De la misma manera. Si quieres le puedes llamar papel quemado, pero ya no es el mismo papel. Entonces, la muerte de Jesús destruye, es destruida por la vida divina. Esa muerte de Cristo, ahora que hemos contemplado al Señor allí en el sepulcro, pues hemos contemplado que Él estaba muerto y estaba muerto, bien muerto. Solo que, ahorita hablaremos del tercer día, esa muerte es destruida. Imagínense que el papel es la muerte. Si yo quemo el papel, ya no queda papel, hay cenizas. Entonces, la muerte de Cristo es destruida por la vida divina, ¿no? Entonces, en Cristo encontramos la muerte de la muerte. En Cristo encontramos la muerte de la muerte. Cuando uno muere ya nada es igual, ¿no? Entonces, de la misma manera, en Cristo que resucita, la muerte es muerta, la muerte de la muerte. Y esa muerte, curiosamente, paradójicamente, trae vida. Cuando uno está ante un cadáver, es bien raro que el cadáver vuelva a vivir ahora. Antiguamente, yo no sé si alguno ha mirado eso alguna vez, antiguamente en algunos ataúdes ponían una campanita. ¿Saben por qué? Porque antiguamente pues no había como ahora, ¿no? La autopsia, la necropsia y no sé qué, ni tampoco había el formol. Y entonces, en algunos casos parecía que estaba muerto, pero no estaba muerto. Entonces ponían una campanita para que, si en caso no estaba muerto, bien muerto, pudiera avisar que había que sacarlo de donde está, ¿no? Cosas que pasan. Eso es un detalle anecdótico nada más. Entonces, de la muerte de Cristo brota la vida. En Cristo, la muerte se transforma en vida divina. Y esto es otro detalle interesante, porque no es lo mismo la vida terrena, no es lo mismo la vida antes de la resurrección que después de la resurrección. Y esto también es bonito porque
¿Cuántas veces San Pablo nos hace entender que el ser humano ya aquí en la tierra puede vivir como el hombre celestial, el hombre espiritual, el hombre perfecto? Lo dice muchas veces. Todo eso es Cristo. Entonces la muerte de Cristo se hace vida divina. Y entonces ahí entendemos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Es así. Segundo, la resurrección de Cristo es el mensaje central del cristianismo. Seguramente que ustedes han escuchado ese pasaje de San Pablo también. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Todo lo que haríamos es teatro. Y no es así. Nosotros sabemos que Él ha resucitado. De hecho, en la vigilia pascual se canta, ¿no?, solemnemente, verdaderamente ha resucitado el Señor. Ahora, ustedes me pueden decir, pero Padre, yo no lo veo. Bueno, si me dices eso después de la charla de esta mañana, me preocuparía, porque ya te he señalado los 10 lugares donde se encuentra Jesús. Y ese poder de la resurrección es tan grande que abarca tantas realidades para encontrarnos con Él. Entonces Cristo ha resucitado de verdad. ¿Por qué sabemos esto? Primero, porque ha sido un hecho histórico. Acuérdense que Cristo ha marcado la historia a tal punto que hay un antes y un después de Cristo. Entonces lo ha marcado de tal manera que ya nada es igual. De hecho, en la cristología es una parte de la teología que estudia Jesucristo. En la cristología se habla del acontecimiento Cristo. Y el acontecimiento Cristo, que más o menos ha durado 33 años, ha marcado la diferencia en toda la historia de la humanidad. Entonces, si sabemos esto, es primero porque se ha dado en el tiempo y en el espacio. De hecho, cuando la Magdalena va y está haciendo la guardia ahí en el sepulcro, ella está en un lugar determinado. Y cuando abraza a los pies de Jesús, lo abraza en un lugar determinado. No abraza un fantasma. De hecho, los fantasmas no existen, ni las almas penan. Entonces, cuando lo abraza, es porque está en un tiempo y un espacio determinado. Segundo, cuando va a determinados lugares, ¿no? Está en determinados lugares, no es una visión por ahí, no es un holograma. Él está realmente vivo. Y para demostrar eso, ¿qué hace? Come. Acuérdense de aquella aparición del resucitado en la playa. Ya Pedro, Juan, Santiago, todos estos amigos ya se habían desanimado de lo que había pasado. Lo vamos a escuchar en estos días en el Evangelio. Ya se habían desanimado porque eso que parecía que decía Jesús, parece que no se había realizado. Entonces se les aparece en la playa, pone unos pescados a las brasas y los llama. Y se acercan con cierto temor. Y me parece que es Juan que dice, es el Señor. Es el Señor. Y luego de ello empieza a comer. ¿Tenía necesidad de comer? No. Pero es para demostrar que Él está vivo, que su resurrección es real. La resurrección es el centro de la predicación apostólica, es decir, que los
primeros cristianos de lo que hablaban era de eso, de la resurrección. Y aquí yo quisiera que también cada uno desde su lugar y su ocupación lo piense. ¿Cuántas veces hablamos del resucitado? ¿Cuántas veces le hemos hablado a alguien de esa experiencia? Seguramente que aquí mis amigos les habrán hablado de lo bonito que hacen en estos días, ¿no? Pero hablar del resucitado, hablar de Jesús, pues ahí está el reto, ¿no? Y eso es lo que hace que uno crea. Que Jesús haya resucitado le da sentido a nuestro credo. Y es el anuncio de la salvación. ¿Qué cosa nos confirma la resurrección? En primer lugar, que Jesús es Dios. Lo primero de todo. Segundo, que hay un Dios trino, un solo Dios de 3 personas. Tercero, la restauración de nuestra amistad entre Dios y los hombres. Porque acuérdense que por el pecado de los primeros padres se había roto esa amistad entre los seres humanos y Dios. Entonces Cristo, con su sacrificio, reconcilia a la humanidad con su Creador. Y 4, es el anticipo, el preludio de nuestra resurrección. Es el anticipo de nuestra resurrección. Porque todos vamos a resucitar. Todos. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. La resurrección es real. En Lucas 24:34, como ya les he mencionado antes, diremos: verdaderamente ha resucitado Jesús, el Señor. Entonces, la resurrección se va confirmando, se hace real por los encuentros del resucitado. De hecho, se recogen varios encuentros del resucitado. El primero, el de la Magdalena. El segundo, el de Pedro con Juan. El tercero, con los 11. Y digo 11 porque acuérdense que Judas se suicidó. Luego a otros 500. Y así se va apareciendo un grupo de gente. Y durante todo este tiempo de Pascua se irá mostrando a un grupo de gente cada vez más numeroso para confirmar que Él está vivo, que ha resucitado. Y esto es lo que aviva la fe de la primera comunidad. Por eso la resurrección es un acontecimiento sobrenatural. ¿La resurrección es un acontecimiento histórico? Sí. Ya una parte he dicho antes, ¿no? Se revela el Señor resucitado en un tiempo y en un espacio determinado, concreto. Pero también porque está relatado en el Nuevo Testamento. Ya como les acabo de decir, se ha ido apareciendo un grupo de gente. Es un acontecimiento que ha sucedido de verdad. No es un acontecimiento, por ejemplo, si alguno, bueno, no se lo recomiendo, pero si alguno alguna vez se encuentra con algún documental o alguna historia, les van a decir: es que Cristo se fue a la India, pues, y ahí tuvo hijos, tuvo mujer, y ahí está enterrado. Eso no es así. Eso no es así. Cristo ha resucitado de verdad. Y es algo que se ha dado. Luego hay pruebas de la resurrección. La primera, en el sepulcro. Las vendas y las sábanas estaban dobladas. Leía un artículo en la mañana, pero así muy brevemente, ¿no? Que lo de la sábana santa es tal cual, es como una fotografía o un negativo de una fotografía, solo que ahora ya no se entiende que es un negativo, ¿no? De alguien que estaba muerto.
Entonces, todos esos detallitos, todas esas cositas, pues nos hacen entender que la resurrección es un acontecimiento histórico. Luego, la resurrección de Cristo es al tercer día. Esto lo encontramos obviamente que en los Evangelios y también en 1 Corintios 15, que ya les hablé hace un momento, que es el pasaje de la resurrección, ¿no? ¿Qué cosa significa que Cristo ha resucitado el tercer día? Ya les decía, en la mentalidad judía, en la mañana, les decía que en la mentalidad judía, al cuarto día ya estabas muerto, bien muerto. Ya tu alma no estaba rondando. Entonces, que haya muerto al tercer día significa que la muerte no había tomado posesión definitiva y absoluta del cuerpo del Señor. Vence la muerte. Era lo que decíamos al inicio, que la muerte es muerta. De hecho, en la mentalidad judía, este dato del tercer día es lo que toma valor, ¿no? Y finalmente, de la teología de la resurrección es un anhelo del ser humano. Acuérdense que Dios nos crea a imagen y semejanza de Él. Y Dios no podía hacer algo defectuoso. Entonces, cuando se introduce el pecado, se pierde algo valioso en nosotros. Y entonces hay un anhelo de inmortalidad. Por eso hoy en día hay mucha gente que procura desplegar su salud lo más posible. ¿Por qué? Porque quiere vivir lo más que se puede. ¿Por qué? Porque en el fondo, en el corazón, hay un deseo de inmortalidad. Entonces, la muerte se ve superada con la resurrección de Cristo. Pero que, como también ya he dicho, Él es el primero. Él es el primero de muchos, de todos. Todos resucitaremos. La resurrección de Cristo es la victoria sobre la muerte, nuestra muerte, y anticipo de nuestra resurrección. Como ya les decía, por el bautismo nosotros ya participamos de esa muerte y de esa resurrección de Cristo. En la vigilia pascual vamos a participar de algunos momentos muy importantes. Como les digo, algunos dirán una cosa, otros dirán otra cosa, pero al final en toda la vigilia vamos a ver a Cristo resucitar. La primera parte es el lucernario, que seguramente ustedes ya conocen porque se hace una fogata, se enciende el cirio y se va preparando, se van incrustando los granos de incienso, luego se enciende el cirio, se saca un carbón de la fogata para incensar. Es una primera parte en donde se ve a ese Cristo vencer la oscuridad con su luz, ¿no? De hecho, la simbología de la columna de fuego es precisamente la que guiaba al pueblo escogido a salir de Egipto. Luego viene el pregón pascual, que es el anuncio solemne de la Pascua, ¿no? Que les recomiendo, si tienen oportunidad en algún momento, de poderlo leer, ¿no? Porque sintetiza lo que quiere significar esta fiesta, ¿no? Después viene la lectura de la palabra de Dios, la segunda parte, y en ella escucharemos varias lecturas que nos van a ir hablando de ese paso de Cristo, bueno, del pueblo escogido también, ¿no? Por ejemplo, es obligatorio siempre leer la lectura del Éxodo, ¿no? Entonces, es un recordar las múltiples acciones de Dios en favor de su pueblo. Luego
se canta el Gloria solemnemente, se lee la epístola, les he leído una parte hace un rato, y luego se lee el Evangelio de la Resurrección. Luego de ello viene la liturgia bautismal, en donde aquí vamos a tener catecúmenos que van a recibir los sacramentos de iniciación y, bueno, en otros lugares no, y todos nosotros en ese momento renovaremos nuestro bautismo, ¿no? La Pascua es un tiempo sumamente bautismal, ¿no? Y después de eso viene la liturgia eucarística, que podría decir como en toda misa, no como en toda misa, porque Cristo resucitado se nos hace presente en el sacramento. Entonces esto es lo que viviremos en esta noche. He intentado muy sintéticamente explicarles lo que hay de fondo en la resurrección. Y en la celebración litúrgica experimentaremos realmente la resurrección del Señor. Pues que nos preparemos. Es el día más importante de los cristianos. En la vigilia pascual, en la misa del día, son los momentos más importantes del cristiano. A mí me apena mucho, y lo digo con mucho respeto, pero me apena que si bien hablamos de la misma persona, de Jesús, a la Pascua no le demos la misma importancia que la Navidad. Para la Navidad, regalos, comidas, bailes, fiestas, todo. Cantidad de cohetes. Bueno, no hay que reventar tanto cohete, ¿no? Pero para la Pascua, yo recordaba con alguien en la mañana, en una de esas escapadas que me daba, cómo difiere la multitud de gente que va un domingo de Ramos, luego la cantidad de gente que va jueves, que va viernes, y el sábado baja. Nuevamente en el almuerzo, hablando con el padre, también salía el tema, ¿no? Y entonces, ¿por qué esa diferencia? El domingo de resurrección debería ser el domingo más importante. Entonces, que nosotros aprendamos a darle esa solemnidad, ese valor a la Pascua del Señor. Sin encarnación no pudo haber salvación, sin duda alguna. Sin encarnación no pudo haber Pascua. Entonces la Pascua es ese acontecimiento importantísimo que nos tiene que marcar nuestra vida, la historia, la vida de la sociedad. Muy bien, pues terminamos. Espero que les haya servido estas charlas durante estos días. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Para quienes nos visitan, en unos minutos tendremos que cerrar las puertas porque hay que preparar las cosas para la celebración de la noche.